Acampamos al pie de una cresta cerca del lecho de un arroyo seco, 4 de nosotros repartidos entre 2 tiendas de campaña a 20 kilómetros de la carretera más cercana. El sendero de acceso no estaba marcado, pero uno de nosotros había encontrado en internet una ruta de GPS que conectaba 2 caminos de tala abandonados a través de un tramo de bosque sin explotar. Nadie más había firmado el registro del comienzo del sendero ese día. No había vehículos en el aparcamiento de grava excepto el nuestro. Llegamos al lugar antes del atardecer. Había un terreno llano justo encima del canal de escorrentía, con espacio suficiente para ambas tiendas de campaña y una hoguera. Nada alrededor parecía alterado. No había huellas de botas ni restos de excursionistas anteriores. Montamos las tiendas de campaña en una línea escalonada contra una hilera de abedules altos. Recogimos leña seca de un árbol caído cercano y hervimos agua para hacer fideos instantáneos. El humo se elevaba sin viento. El aire estaba seco, limpio y tranquilo. Alrededor de las 10 nos acostamos. Compartí una tienda con un amigo. Los demás estaban a unos 15 metros, escondidos detrás de unos árboles. Dejamos que el fuego se apagara solo. No había mucha luz de luna. Nadie habló mucho después de acostarse. Recuerdo que me desperté en algún momento después de las 2. Al principio no estaba seguro de qué hora era, pero me di cuenta de que era muy tarde. Mi reloj marcaba las 2:43. Permanecí inmóvil durante 1 minuto, con los ojos adaptándose a la oscuridad, tratando de trazar el contorno de la pared de la tienda. Entonces lo oí. Un sollozo agudo y entrecortado. Era distante. Podría haber estado a unos cientos de metros. El tipo de sonido que no se supone que se escuche ahí fuera. Largas y arrastradas ráfagas de aliento entre gritos que suenan húmedos, sin palabras. Solo el sonido de alguien desmoronándose. No coincidía con la voz de nadie de nuestro grupo. Esperé a que se detuviera. No lo hizo. El patrón continuó sin pausa durante varios minutos. Venía del noreste, donde los árboles se hacían más densos y el terreno se inclinaba hacia arriba. No había otros senderos marcados en esa dirección, ni cabañas, ni caminos de servicio, nada más que bosque durante kilómetros. El llanto no se apagó. En todo caso, se mantuvo a una distancia constante. No se acercaba, no se alejaba. Al final, salí. El fuego se había apagado. La luz de las estrellas ofrecía suficiente contraste para distinguir la forma de los árboles y los contornos de la cresta que había detrás de ellos. Me reuní con los demás que también habían salido. Nadie hablaba. El llanto continuaba, constante, desde el mismo lugar. El mismo tono. El mismo patrón. Uno de nosotros quiso comprobarlo. Dijo que podría ser alguien herido. No vi cómo tenía sentido, no después de 1 hora de ese mismo llanto repetido, pero lo seguimos de todos modos. Avanzamos en fila, lentamente, sin linternas. El sonido nos dio la dirección. Nunca cambiaba de ubicación, siempre justo delante, siempre cerca del suelo, justo más allá de la visibilidad, sin ramas que se rompieran, sin pasos. Solo esas largas y húmedas jadeos entre ráfagas de sollozos. Pasamos por varios árboles caídos y un círculo de maleza muerta. No había camino. El suelo estaba irregular. Nos detuvimos varias veces para escuchar de nuevo, para triangular la dirección. Cada vez que hacíamos una pausa, estaba justo ahí, el mismo tono, la misma distancia. Llegamos a un claro. No había ninguna fuente. El sonido era más fuerte aquí, pero no había nadie alrededor. Nos separamos un poco, escudriñando cada parte de la maleza. Miré detrás de un gran árbol donde se había arrancado el musgo, pensando que alguien podría estar escondido. Nada.
Otro amigo caminó hasta el otro extremo del claro, dio la vuelta. Nos reagrupamos. El llanto continuó. No tenía ritmo, solo repetición, sin cambios en la respiración, sin cambios en la cadencia. Una voz humana con un ritmo mecánico. Permanecimos allí durante varios minutos. Nadie se acercó de nuevo al sonido. Revisé el GPS de mi reloj. Marqué las coordenadas. Seguía en lo profundo de la zona sin servicio. Mi linterna se atenuó y la apagué. El llanto no respondía a la luz, no reaccionaba al movimiento, no parecía responder a nada. Volvimos a las tiendas. De vuelta al campamento nos sentamos alrededor del fogón sin hablar. Me di cuenta de que el bosque detrás de las tiendas estaba más oscuro que antes. El llanto no nos había seguido, seguía sonando desde el mismo lugar, seguía siendo el mismo sonido. No paró en todo el resto de la noche. Por la mañana la voz había desaparecido. Nada la reemplazó, ni rastro de movimiento, ni tierra removida, nada quedaba en el claro. Solo el recuerdo de un sonido que no cambió durante 5 horas seguidas. Hicimos las maletas rápidamente, nadie comió. Tomamos una ruta diferente de regreso, subiendo hacia el oeste para reconectarnos con el sendero más largo en lugar de cortar de nuevo a través del valle inferior. El desvío añadió 5 kilómetros, pero nadie se opuso. Toda la caminata fue en silencio. No hablamos de ello después. La caminata terminó sin incidentes y todos dejaron el comienzo del sendero por separado. Nadie se puso en contacto la semana siguiente. Busqué en foros. No hay informes. No hay historias similares de esa región. Busqué por fecha, ubicación, palabras clave, nada. Solo mapas y fotos de otros excursionistas que muestran el mismo tramo de bosque, vacío, sin marcar, sin visitar. He mirado ese marcador GPS varias veces desde entonces. Siempre lo mismo. Un claro poco profundo, sin acceso a senderos, sin fuente de agua, sin signos de vida silvestre. Solo árboles y silencio. No he vuelto. Acampamos unas horas antes del anochecer, justo al lado del circuito norte del sendero Granite Ridge. Nadie más se había registrado esa mañana. El guarda forestal de la entrada había confirmado que la mayoría de los excursionistas seguían en las rutas principales del sur debido a los recientes daños causados por las tormentas en la parte alta del bosque. Eso nos dejó a nosotros, 2 amigos universitarios de 20 y tantos años, en un circuito de 4 días, solos en ese lado del parque. El claro que elegimos era llano, seco, y estaba parcialmente protegido por una hilera de altos abetos. Había una vista decente de la ladera detrás de nosotros y no había señales de actividad reciente cerca, ni huellas de botas, ni ramas rotas, ni basura desechada. Montamos la tienda cerca de la línea de árboles y recogimos leña muerta para el fuego. Al atardecer, la cena estaba lista, las brasas se apagaban lentamente y nuestro equipo estaba guardado justo dentro de la solapa de la tienda. Nos metimos en los sacos de dormir antes de las 10. No se oía ningún sonido del bosque. No había viento, no había insectos. Solo el ligero movimiento de la tela sintética cuando uno de nosotros se daba la vuelta y el ocasional crujido de los árboles de arriba. Recuerdo que miré el reloj alrededor de la 1:12 de la mañana, pero no sé por qué me había despertado. La tienda estaba quieta, con la cremallera cerrada y mi amigo estaba dormido. En algún momento debo de haberme quedado dormido de nuevo. Cuando abrí los ojos por segunda vez, la cremallera de la tienda ya no estaba cerrada. La solapa exterior estaba medio abierta
balanceándose ligeramente como si alguien hubiera salido momentos antes. Me quedé allí tendido durante varios segundos inmóvil, con los ojos ajustándose. Mi saco de dormir no se había movido, nada me había tocado. El equipo dentro de la tienda parecía extraño. No faltaba nada, solo había menos. Giré la cabeza hacia donde habían estado el barril de comida y las bolsas de agua. Desaparecidos. Abrí la cremallera de la mochila, salí y lo vi todo. Nuestras mochilas, zapatos, utensilios de cocina, la comida sellada, incluso nuestras linternas, todo dispuesto en una línea limpia, a unos 8 metros de la tienda, colocado uno al lado del otro, mirando hacia adentro, sin daños, sin huellas que condujeran hacia o desde el montón, simplemente empaquetado como si estuviera listo para partir. El bosque permanecía inmóvil. Me agaché junto al montón y toqué el nylon de mi mochila. Las correas estaban cerradas con un clip. Mis botas estaban secas, los cordones bien anudados y las suelas limpias. No había oído nada. Mi amigo se movió detrás de mí, salió medio despierto y se detuvo cuando vio el equipo. Sin palabras, solo un movimiento silencioso mientras se acercaba. Lo inspeccionaba como yo lo había hecho y se quedaba quieto. No desempaquetamos enseguida. Durante mucho tiempo nos quedamos sentados cerca de la tienda. El fogón estaba como lo habíamos dejado, las brasas frías. El interior de la tienda no había sido alterado más allá del equipo desaparecido. La tela no se había cortado. No había costuras rotas, ni marcas de arrastre en la tierra, ni hierba aplastada. Ningún animal se había acercado a la comida, aunque no la habíamos colgado. Nada había sido mordido o olfateado. No faltaba nada. Alrededor de las 3:30, trajimos los artículos de vuelta al interior. Al amanecer, ninguno de los dos se había vuelto a dormir. Desmontamos el campamento temprano y nos dirigimos más al norte, acortando la ruta un día. No había un sendero formal hacia donde nos dirigíamos, solo una pendiente irregular que finalmente se cruzaba con un antiguo camino de acceso. Un mapa impreso en mi mochila lo mostraba como un camino de mantenimiento, pero no estaba marcado en persona. Lo tomamos de todos modos. El bosque aquí era más espeso, menos cuidado. Ramas muertas bloqueaban secciones de la pendiente. El suelo todavía estaba húmedo por la lluvia de la semana pasada. Llegamos al camino de grava antes del mediodía. No había huellas de neumáticos ni pisadas recientes, pero se podía caminar. Lo seguimos durante la mayor parte del día y volvimos a acampar cerca de una curva donde un arroyo seco había partido la tierra, dejando una zanja poco profunda de rocas y ramitas rotas. No había señales, no había cobertura. No habíamos visto a nadie en todo el día. Esta vez no dejamos nada cerca de la entrada. Todo se metió dentro. Las mochilas cerradas, los faros debajo de las bolsas, nos dejamos los zapatos puestos. Ninguno de los dos lo dijo, pero ambos notamos el cambio en la rutina. A las 8 de la noche, la luz se había ido. Los sonidos aquí eran más fuertes. Las ramas se movían arriba, las hojas secas crepitaban en el frío. Una sola polilla no dejaba de aletear contra la malla de la tienda durante casi 2 horas. Yo la observaba. Mi amigo dormía. Esta vez no miré el reloj. En algún momento de la noche oí caer algo. Un movimiento ligero y controlado, no muy lejos, como alguien pisando grava deliberadamente. No me moví. La cremallera de la puerta de la tienda no se había movido. Esperé, conté hasta 100 en silencio y luego abrí la cremallera de la esquina de la ventana lo suficiente como para ver el exterior. Nuestro equipo estaba intacto. El fogón seguía intacto, nada visible, pero el lecho del arroyo ya no estaba vacío.
Se había colocado un palo de la altura de los hombros directamente sobre la zanja, en equilibrio, no roto, con el peso justo en ambos extremos para mantenerse en su sitio. El tipo de disposición que no se produce por sí sola. No desperté a mi amigo. Mantuve la solapa abierta durante otra hora. No se oían más ruidos. Cuando salió el sol, comprobamos el arroyo. El palo seguía allí. Caminé unos metros hacia el bosque que había detrás buscando huellas. No encontré ninguna. Era la segunda noche. El tercer día caminamos hacia el oeste, tratando de cruzar de nuevo la cresta principal. La maleza nos hizo ir más despacio y nos detuvimos antes de lo habitual, cerca de un tramo llano de bosque con árboles más jóvenes y una vista de una colina lejana. Usé la brújula para estimar nuestra posición. No estábamos lejos del circuito de vuelta. Si salíamos temprano, podríamos llegar al comienzo del sendero por la tarde. Aquella última noche, el bosque estaba de nuevo en silencio, sin viento, sin movimiento, solo la tenue presión de la quietud entre los árboles. Guardamos el equipo dentro. Dormimos por turnos. Cada hora, uno de nosotros se sentaba mientras el otro intentaba descansar. Me tocó el segundo turno. No pasó nada, pero cuando llegó la mañana había huellas de botas fuera de la tienda. 2 pares, uno más grande, otro más pequeño. Huellas claras, 5 o 6 pasos que conducen hacia la tienda, pero no en sentido contrario. No hay huellas coincidentes en ningún otro lugar del claro. No hay señales de acercamiento. Solo una aparición repentina y luego nada. Las huellas estaban frescas, aún no secas por el sol. La tierra se comprimía bajo cada tacón. Una huella casi tocaba el borde de la tienda. Sin manchas, solo peso y ausencia. Hicimos las maletas en silencio. No faltaba nada. Nada se movió. Ningún daño. Pero los dos estuvimos observando la línea de árboles todo el tiempo. Cada rama parecía más cerca de lo que había estado el día anterior. A media tarde, llegamos al camino de grava y unas horas más tarde, la estación de guardabosques apareció a la vista. Nuestros nombres seguían siendo los únicos que figuraban en el registro del circuito norte. No había informes de otros en la zona. El guardabosques nos preguntó si habíamos tenido problemas con el clima o el terreno. Dijimos que no. No preguntó nada más. No dormí la noche que regresamos. Una semana después, mi amigo dejó de responder a los mensajes sobre la planificación de otro viaje. No explicó por qué. Ya no guardo mi equipo en el mismo compartimento de almacenamiento. La tienda de campaña está doblada y sellada en una bolsa de vacío en el fondo de mi armario. Mis botas están en el garaje, separadas de todo lo demás. No las he revisado para ver si tienen suciedad. No he vuelto a usar nada de eso desde entonces. Elegimos ese campamento porque estaba lejos de las carreteras, lejos de otros excursionistas, lejos de cualquier cosa artificial. El sendero no se había mantenido en años. El crecimiento excesivo desdibujaba los límites y las ramas caídas obligaban a desviarse cada pocos cientos de metros. No había señal de móvil más allá de la cresta. Eso era parte del plan. 2 noches, solos, cerca de la cuenca superior. El claro que encontramos era amplio y limpio. La hierba estaba aplastada por años de descanso de los ciervos, pero por lo demás estaba intacta. Un anillo de piedra seca marcaba el lugar donde alguien había hecho fuego antes, aunque las rocas se habían derrumbado parcialmente. No había otros signos de uso. Deshicimos las maletas alrededor del mediodía y montamos una tienda de campaña, ligera en el lado este. Al final de la tarde el fuego estaba encendido y el equipo estaba guardado.
Ningún otro movimiento en los árboles, ningún sonido más allá del viento y el suave traqueteo de la corteza que se desprendía de los pinos. Hizo frío rápidamente. Antes de que oscureciera, salimos a caminar, medio kilómetro hacia el noroeste, donde la pendiente se hundía en un hueco bajo. Un campo de musgo y líquenes se extendía entre dos grupos de rocas. Todo olía a seco. Había llovido la semana anterior, pero el suelo no lo mostraba. Ahí es donde encontramos la grabadora. Estaba medio cubierta de tierra, encajada entre dos pequeñas rocas bajo un tronco derrumbado. Plástico negro, carcasa rayada, sin clip, del tipo que se usa para conferencias o notas de voz. La recogí y la limpié. La luz de la batería se encendió. La llevamos de vuelta a la tienda. Había 10 grabaciones. Las marcas de tiempo mostraban que se habían hecho en los últimos 3 días. La mayoría eran cortas. Las primeras eran estáticas y con ruido de viento. Una tenía sonidos suaves de crujidos. Otra solo respiraba. Luego había una marcada del día anterior. 3 minutos, ruido de fondo débil, pero lo suficientemente claro como para saber que se había hecho cerca. El archivo final estaba marcado de poco antes del mediodía. Misma fecha, misma ubicación, solo unas horas antes. Lo reproducimos. Al principio no reconocí nada. Solo sonidos del bosque, viento suave, pájaros lejanos, el crujido de las ramas de los árboles. Luego hubo movimiento, una cremallera, una tos, y luego voces, las nuestras. El archivo duró 2 minutos. Lo escuché 2 veces. La primera voz era la mía. Una frase corta, el mismo tono que uso cuando busco algo en mi mochila. Luego la de ella. Luego nos reímos los dos. Luego el sonido de una olla golpeando una roca. Eso había sucedido esa mañana, justo antes de salir hacia la cresta. Misma secuencia, mismo ritmo, mismo sonido de fondo. No había duda. Detuvimos la grabadora. Ninguno de los dos habló durante un rato. Volví a comprobar la marca de tiempo. Coincidía exactamente con el momento en que habíamos estado recogiendo para explorar la cuenca. No había nadie más allí, ni voces, ni señales de movimiento. No faltaba nada de nuestro equipo. La grabadora no había estado visible. Revisamos los otros archivos de nuevo. Uno de ellos tenía sonidos débiles que parecían de tela de tienda de campaña. Nada distintivo. Otro tenía un susurro bajo durante más de 1 minuto, seguido de 4 golpes secos. Ningún habla. Dejamos el dispositivo en la tienda esa noche. Lo apagué, le quité la batería y lo guardé en el compartimento de mi bolsa. No se tomó ninguna decisión sobre qué hacer con él. Ninguno de los dos quería dejarlo fuera. El sueño llegaba en oleadas cortas. Cada pocos minutos se producía un movimiento en la tienda, el leve crujido de un árbol o el suave chasquido de la madera vieja que se agrietaba bajo el peso. No lo suficiente como para sugerir que hubiera algo cerca, pero no pude señalar cuándo dormí realmente. Solo recuerdo que miré el reloj y, más tarde, vi la luz a través de la pared de la tienda. La mañana llegó sin incidentes. No se movió ningún equipo. No había huellas nuevas. La grabadora permaneció donde la dejé. Volví a ponerle la pila. Se quedó apagada. No había archivos nuevos. Nada había sido tocado. Levantamos el campamento temprano y tomamos una ruta de salida más rápida, descendiendo a través de una densa serie de curvas en zigzag en lugar de regresar por el sendero por el que habíamos entrado. No paramos a comer, apenas bebimos. Cada curva del sendero parecía que podría revelar a alguien que venía en sentido contrario, pero no fue así. En el comienzo del sendero comprobamos el registro. Los nuestros eran los únicos nombres que figuraban esa semana. Todavía tengo la grabadora.
Está sellada en una bolsa de plástico sin la batería. No la he vuelto a usar. No hay ningún fabricante en la carcasa, solo una etiqueta desgastada con medio número de serie. He buscado en internet. No hay denuncias de personas desaparecidas en esa zona. No hay publicaciones sobre dispositivos perdidos. Ningún excursionista afirma haberse dejado uno. He pasado el audio por filtros. He intentado aislar frecuencias, pero no hay nada añadido. Ninguna voz fuera de lugar. Ninguna anomalía ambiental. Solo nosotros dos exactamente como estábamos, diciendo exactamente lo que dijimos. Es imposible que se haya grabado solo.